Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a este programa. Realmente mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Les queremos contar todo lo sabroso, todas las historias, leyendas, todo lo que envuelve a esta maravillosa Puebla de Los Ángeles. Mi compañero esta tarde nos acompaña. Víctor Hugo Escobar, para servirle, es un gusto poder compartir contigo este micrófono. Hace apenas unos días estábamos platicando y se pasó el tiempo tan rápido, hablando de la historia. El tema es de construir la historia, rearmarla, entenderla. ¿Cuánto de la historia incide en esta época contemporánea, ¿no? Entender que vivimos en una ciudad hermosa con tanta historia. Y bueno, alguien que le gusta la historia como un servidor, solo me gusta, no soy historiador, y alguien que conoce tanto de los mitos y las leyendas como tú, pues yo creo que va a ser muy, muy entretenido, muy ilustrativo también para la gente. Esperamos. Tú y yo juntos, realmente. Si nos dan cuerda, no nos callamos. Exactamente. Pero no nada más vamos a contar lo que es las historias, las leyendas, sino también lo que nos cuentan los abuelos. Los abuelos se saben muchas cosas maravillosas de esta ciudad que a muchos de nosotros no nos tocó conocer ni ver cómo se fue transformando nuestra ciudad. A lo largo de estos años. Bueno, ¿qué te parece, Irma? Que vamos a hablar de Puebla. Para que la gente vaya entendiendo un poquito la idea de Ecos de México, mitos y leyendas, que es como se llama este espacio y que queremos hacer el espacio a todos ustedes. Hablaremos un poco de lo que ocurría en 1531. Es cierto, vamos a recordar un poco antes de que llegaran los españoles. Esta zona, este valle llamado en una parte Cuetlaxcoapan, que quiere decir lugar de donde cambian de piel las serpientes. Aquí vive pura suegra. Por algo yo creo eligieron. Bueno, había una característica que los españoles contemplaron luego para la fundación: mano de obra. Cerca de Totomihuacán, que era Totimehuacán, ahora Totomihuacán, estaba Tepeaca o Tepeyacac, que luego se convertiría en el segundo municipio más antiguo de América, la Segura de la Frontera, que el mismísimo Hernán Cortés tomó como casa de refugio luego de que lo habían derrotado en la noche triste de los españoles, aclaremos. Pero antes de que lleguemos un poquito a lo que es la fundación y todas estas cosas, es importante comentarle a nuestros amigos de que cuando los europeos llegan a estas tierras dicen que no había asentamientos humanos, y eso es cierto, estaba completamente vacío, pero se han encontrado por lo menos en 5 lugares vestigios de que hubieron asentamientos humanos en lo que son las orillas del río de San Francisco, que actualmente lo conocemos como el Boulevard 5 de Mayo, y lo que es el Cerro de la Cueyametepec, que en náhuatl significa el lugar donde abundan las ranas y los magueyes, ustedes lo conocen como los fuertes de Guadalupe y Loreto. Ahí se hacían las guerras floridas. Las guerras floridas era como una especie de ensayo de guerra, ¿sí? ¿Has oído cuando la gente dice, me agarré con mi viejo del copete, o nos agarramos del chongo? Algo así como pégame pero no me dejes. Más o menos. Más o menos. Pero los indígenas en aquellos entonces se hacían como una especie de escobeta aquí arriba, en el cabello, con su propio cabello, ¿sí? Y la lucha era como una pelea como de sumo, nada más lucha cuerpo a cuerpo, ver quién tumbaba al otro. Aquel que tomaban del copete, de este penacho que se hacían con los cabellos, ¿sí? Perdía y se iba a sentar a un rincón, y el que ganaba seguía luchando. A México le han hecho mucha propaganda de que todos comemos pozole de muerto, morido, mortado. Sí, pero eso no es cierto. Bueno, sí y no. ¿Sí? Y bueno, con la concepción que se tiene de que la antropofagia o el canibalismo era un asunto más ritual, ¿no? Sí, era ritual. Porque la parte de Incuicalin-Xochitl, que quiere decir las guerras floridas, era eso. Fíjate qué curioso, muy particulares que somos los mexicanos. Aunque en ese tiempo, coincido contigo, no existía la concepción de México-nación. Exacto. Era un conjunto de naciones-estado que tenía ciertas reglas de convivencia y también ciertas reglas, ¿no?, para la guerra. Sí, había un imperio azteca, un imperio azteca, tlaxcalteca, etcétera. Sí, claro. Entonces, Incuicalin-Xochitl, que era como se llamaban las guerras floridas, en Huejotzingo tenía su principal asentamiento, la reminiscencia del carnaval de Huejotzingo, parte de ahí, ya luego lo convirtieron en la batalla de Puebla, pero somos un país muy bélico. Esa es la realidad. México es un país bélico, y bélico también es un país rebelde, una cultura rebelde, ¿no? No está quieta. Por eso es que fue difícil para los españoles domeñarnos. Es no que pudieron. Así de fácil te la voy a poner.
Mucha gente dice, es que son muy diferentes los de Monterrey a los de Veracruz, los poblanos a los de Oaxaca, porque eran diferentes imperios, diferentes tierras, diferentes costumbres que se unieron en una sola patria después para convertir lo que es México. Claro. Pero regresando a para que no nos quedemos con Claro, lo del pozole, con ¿no? Resulta que aquellos que perdían, muchos eran sacrificados para los dioses y otros eran hechos pozole. Porque en aquellos entonces los guerreros tenían la costumbre de que si te comías a tu contrincante, tomabas su energía, absorbías su fuerza, ¿no? Pero pues no todos los mexicanos le entrábamos a ese pozole. Imagínate, la niña va a cumplir 15 años y si hacemos pozole a la abuela, ay, Dios mío, no nos acostumbrabas, no estábamos tan salvajes. Es cierto, es cierto. Sí, y esa concepción también de que los españoles trajeron la cultura, en realidad tenemos una cultura muy avanzada, incluso yo siento, fíjate que hay un relato de la conquista que decían los españoles, y estos indios se sentirán tan sucios que hasta se bañan 2 veces al día. No. La cuestión es que éramos muy limpios, los que no eran tan aseados eran ellos. Precisamente por eso afectaron tantas las enfermedades europeas a los indígenas, porque los indígenas eran muy limpios, se bañaban, tenían rituales, los temazcales hasta la fecha los seguimos utilizando de purificación en algunos lados. Y de repente llegan estos compadres que pues no se bañaban. Imagínate, primero para atravesar el continente, ¿cuántos meses no se bañaron? Oye, la ardilla les olía que ya se les había muerto hace un mes. Sí, efectivamente. Entonces, llegan, yo creo que fue una guerra bacteriológica. Sí, pasemos también a lo que son las cuestiones de que cuando los europeos llegan acá, el valle estaba vacío, efectivamente. Pero imagínate que era un lugar completamente lleno de piedras, árboles, no estaba firme. Entonces esa idea de que tenemos de que, ay, los españoles nos vinieron a conquistar es una mentira. España no existía como la vemos ahora. Y vinieron a conquistar México, eso es otra mentira. De hecho, México no existía. No existía, y toda esa serie de mitos que surgen a partir de ello. Formalmente España en 1492, que es cuando sale Cristóbal Colón buscando tierras nuevas, tenía poco de que habrían conseguido cierta libertad, porque se habían liberado de 711 años del yugo, en el sur al menos, de la actual España, de la invasión morisca. Los minaretes y mucha de la arquitectura que está en el sur de España tiene esa reminiscencia, que incluso se llegó aquí a México. En realidad, acá, al llegar la cultura árabe a España y dominar España un tiempo en el sur, cuando llegaron ellos traían muchos hábitos también. Bueno, pero también tenemos que tomar mucho en cuenta. De repente decimos, no, es que nos vinieron a conquistar. Era época de conquistas. Claro. Los musulmanes andaban haciendo de las suyas. Y les puede haber tocado a los españoles o los portugueses, que finalmente se quedaron a partir de las... Los vikingos, ¿cuántas matanzas hicieron? Claro. Entonces, eran épocas de conquistas, todo el mundo estaba buscando cómo ampliar sus reinos. Claro. Entonces, cuando llegan aquí los europeos y hacen la fundación en lo que es la Puebla de Los Ángeles, que por cierto, Puebla significa lugar que se puebla o lugar en donde se llega a vivir. Viene de la palabra poblar, poblado, como quien dice, cualquier lugar que tenga habitantes es una puebla. Es una puebla. Así que les guste o no, todos los que nos están escuchando, nos estén viendo, todos son poblanos, les guste o no. El verdadero nombre de esta ciudad es Ciudad de Los Ángeles. Claro, que Isabel de Portugal era la reina que tenía, me decías tú previo, que tenía cierta devoción por Los Ángeles. Era completamente fanática. Hagan de cuenta, ustedes ahora tienen sus pósters de los muchachos estos que cantan, estos japoneses a los o coreanos, esos. Hagan de cuenta que la reina Isabel tenía así su cuarto lleno de pósters de puros arcángeles. Y bueno, ella determina que se funde Puebla, 1531. La primera fecha de fundación es abril, ¿verdad? El 16 de abril de 1531 es cuando Motolinía, Fray Toribio Paredes... Que es una historia fabulosa la de Motolinía. Fray Toribio Paredes de Benavente, mejor conocido, o lo apodaron Motolinía, que en náhuatl significa el más humilde, aunque algunos dicen que significa el que se mueve mucho. A mí, la verdad, me gusta más que se mueva mucho. Porque era itinerante. Creo que él llega con los 12 apóstoles denominados así de España, 12 franciscanos. Ajá. Hay que recordar que esa congregación, los franciscanos son humildes, andan con sandalias o descalzos, con una ropa muy sencilla,
que es su hábito café, y un cordón atado, Sí, porque era Francisco de Asís el fundador de esa orden. Los primeros evangelistas que llegaron aquí a la Nueva Puebla de Los Ángeles eran precisamente 12 franciscanos, que cuenta la leyenda y las malas lenguas que cuando se cumplen 100 años de que llegan, hacen 12 estatuas de tamaño normal. Bañadas en oro. Que cuentan las malas lenguas que cuando los norteamericanos llegaban para acá, para Puebla, las enterraron en lo que eran las ruinas del antiguo convento de San Francisco. Por eso de repente cuentan las malas lenguas que un gobernador pues quita esa zona, la confisca y luego empiezan a hacer excavaciones. Pero buscando básicamente esto. Buscando a los 12 franciscanos. Bañados en oro. Bañados en oro. Y fíjate que ahí en donde están haciendo ahorita el Congreso del Estado, que está en la parte de atrás de los fuertes, subiendo la calzada Zaragoza. Que yo no me explico también, bueno, la aprobación de esto, porque es una zona histórica, ¿no? Yo no sé cuál sería la causa. Pues mira, se podría decir que el Congreso lo querían poner un poquito más cerca del centro, ¿no? Porque de repente pues ya no nos queda para dónde crecemos. Así es, la ciudad ha crecido mucho. En este 2024 Puebla es la cuarta población, los datos de INEGI hablan de que son más de 3 millones en la zona conurbada del Angelópolis. Pues ya para dónde crecemos. Solo para arriba. Pues sí, entonces haz de cuenta que cuentan la leyenda que precisamente cuando hicieron las excavaciones en lo que es la zona de los jardines de San Francisco, toda esa tierra se la llevaron para la parte de atrás del cerro de la Coyametepec o los fuertes, ¿sí? Subiendo la calzada Zaragoza, ahí fueron a echar todos los pedazos de piedras, tierra y todo eso que encontraron en San Francisco. A mí me contaron que de repente esa zona estaba como hormiguero de poblanos escarbando entre la tierra que llevaron, porque como estos andaban buscando las 12 estatuas de oro, nunca se dieron cuenta que entre los restos de la tierra y todas las piedras iban vasijas, copas de oro, santitos, crucifijos, monedas y etcétera, y la gente andaba pepenando precisamente para ver qué se encontraban. Y luego mandaron a cercar esa zona. No sé si te acuerdas que hace unos años estaba completamente cercado y ellas anduvieron maquinarias durante mucho tiempo haciendo nada. Así es. Ahorita ya están haciendo el Congreso del Estado. Y fíjate que con el tema de los franciscanos, te comentaba y al público esa parte de la historia cuando Motolinía, que por su actividad itinerante y su gran trabajo en beneficio de los más desprotegidos, porque él siempre buscó que a los naturales, no me gusta el término indio o indígena, porque además es un error geográfico. Sí, pensaron que habían yo les llamo nativos o los locales, ¿no? En este caso los nativos de esta región los protegía Motolinía. Y eso cuenta la leyenda, que los restos de Motolinía se encuentran actualmente, aunque murió en un convento en la Ciudad de México, sus restos están en una población que se llama Cañada Morelos, que se encuentra en la parte, digamos, las cumbres de Aculcingo, rumbo a esa zona, Palmar de Bravo, la antigua Xoyatlán, la zona de Chalchicomula de Sesma, allá están los restos de Motolinía. Oye, compañero, pero no vamos a platicarle a los muchachos, a todos los que nos están escuchando, de qué se va a tratar todas estos programas. Claro, porque nos estamos metiendo en la fundación bien sabroso, pero nos vamos a seguir. Y creo que vamos a hablar, mira, adicionalmente queremos invitarlos a que sigan la página que tú diriges, pero adicionalmente eres una actriz, una creadora. ¿Cómo te surgió la idea de hacer estas representaciones para que la gente te siga? Y mucho de lo que nosotros vamos a platicar viene incluido en tu página. Bueno, tengo una compañía de teatro hacemos recorridos turísticos actuados. Se llama Puebla Legendaria. Tenemos 22 años haciendo callejoneadas en Puebla. Nos vemos chiquitos, pero ya no lo estamos tanto. Yo te voy a decir, tú eres más joven. Entonces, hacemos recorridos de leyendas. Para empezar, yo amo Puebla. Puebla tiene una historia maravillosa, una gastronomía riquísima, tiene unos edificios maravillosos, tiene muchas leyendas, mitos, historias y etcétera. Entonces, de repente, pues como que siempre el mismo teatro, ¿no? Las mismas obras de teatro, no salimos de eso. Entonces, es muy difícil de repente cuando una compañía es muy cerrada, que admitan a otros actores.
Yo me fui a trabajar algunos años fuera de Puebla y cuando regresé pues no encontraba trabajo por ningún lado. Porque también hay que decirlo, para el arte muy lamentable, no existen las mismas ofertas laborales que para otros campos laborales. No, y aparte yo siempre he dicho, entre teatreros podemos despedazarnos, pero si podemos, seguro nos haremos daño. Entonces, no me quisieron dar trabajo por ningún lado y dije, bueno, pues de algo tengo que vivir. Entonces empecé a investigar un poquito sobre las leyendas y las historias de Puebla y el primer recorrido que hice fue uno que se llama Santa Clara, en donde te llevamos a la iglesia en donde está sepultada la China poblana, la casa en donde vivió la China poblana, en qué iglesia fue bautizada, la casa de los hermanos Cerdán, que realmente no era de los hermanos Cerdán, era del esposo de Natalia Cerdán, la única hermana que no salía en la historia y que afortunadamente ya la incluyeron. Claro. Santo Domingo, la Capilla del Rosario, que por cierto la Capilla del Rosario tiene cosas muy interesantes y nos dejaron darle la vuelta por lo menos a la Virgen, ¿sí? Del Rosario, vieras cuántos tesoritos andan por allá atrás y abajo de ella también, que eso es lo que vamos a platicar en estos programas. Por ejemplo, mira, ¿qué te parece? Aquí tenemos una lista de todas los mitos y leyendas que tú conoces, que actúas en estos recorridos. La primera viuda de Puebla, hace rato mencionamos de los 33, las 33 familias, pero hubo una viuda, tú nos vas a platicar de eso, efectivamente. En el próximo programa. En el próximo programa de la viuda. Pero tenemos también la leyenda de los dulces. Yo creo que Michoacán y Puebla son de las entidades que tienen el mayor número de variedad en la dulcería. Me atrevo a decir que Puebla es la todavía alma más. mater. Sí, ¿verdad? Sí, porque te voy a decir una cosa, actualmente vas a cualquier estado de la República y ya venden camotes, tortitas de Santa Clara, las cocadas, bueno, te venden de todo. Pero más que nada, en la época de la colonia, los que tenían más apoyo eran los sacerdotes, los hombres. Como siempre en aquellos entonces, pues la mujer tenía como un rango más abajo. Sí, entonces muchas de estas monjas hacían votos de pobreza, incluso por eso existen las carmelitas descalzas, son mujeres que hacen votos de pobreza. Pero también había monjas que eran las monjas ricas, que tenían su propia casa dentro del convento, tenían servidumbre, como existe el convento de las, ¿cómo se llama? Allá en Querétaro, ¿sí? Hay diferentes monjas dependiendo de la orden, ¿no? De la orden, ¿no? Pero muchas hay clarisas, carmelitas descalzas. Muchas de estas monjas, para poderse mantener, tuvieron que inventar comidas. Yo sí digo que en Puebla fue la primera fast food que existió en el mundo, porque las monjas preparaban platillos y te los vendían por la ventanita, te pagaban, porque no les tenían permitido salir, además de todo, ¿no? Y no hablar con nadie. Sí, tuvieron que inventar muchos dulces para poderse mantener y venderlos. E incluso mucha gente ignora que hasta la fecha hay conventos aquí en el centro, en la ciudad de Puebla, que siguen funcionando. Tú vas y le tocas a la monja y te siguen vendiendo chiles en nogada en épocas. Te voy a platicar. No es aquí en Puebla, es en Ciudad Cerdán, de donde yo soy originario. Tengo 15 años de trabajar con las monjas clarisas, les denominan monjas capuchinas y ellas no salen, pues es un monasterio y siguen elaborando. Ellas se encargan de dotar a la mitad de la diócesis de Puebla, de la arquidiócesis, de las hostias. Tienen una fábrica para elaborar hostias. No hay hojaldras más ricas que las que hacen las hermanas, porque tienen una receta añeja donde siguen utilizando incluso en el amasijo pulque. Adicionalmente de los chiles, el mole y todo, sí. Entonces, hoy en 2024 los monasterios siguen funcionando. Hasta la fecha aquí en Puebla, te digo, venle a tocar a los conventos que todavía están funcionando junto a las iglesias. 16 a ver, déjame ver, es 2 Norte, ¿no? En la iglesia del Niño Cieguito. Ya, ahí. Juntito. Todavía está el convento funcionando y todavía te hacen los dulces y todavía te hacen los dulces y te salen mucho más frescos, baratos y sabrosos. Entonces Puebla, digamos que es la cuna y también es el lugar más importante para la dulcería tradicional. Ahora que si no encuentran convento o no saben dónde hay un convento, vénganse a la 6 Oriente, ahí tenemos en Santa Clara de todo. Yo le digo a la gente, ¿cuántas dulcerías tú crees que sean en Santa Clara? Híjole, yo creo que por lo menos unas 40. Por lo menos unas 40. Por lo menos. Porque a la vueltecita sobre la 2 Sur. 2 Sur.
No, No, 2 2 norte. norte, 2 norte. 2 norte, sobre la 2 norte también ya hay varias. Entonces, claro. miren, lo padre de Puebla es que la ciudad está dividida por zonas. Tú te vas a cierta zona y es zona de puras papelerías. Te vas a otra zona, Ajá. es zona de puros eléctricos. Vas a otra zona de puros dulces. Y así está por Bueno, zonas. Santa Rosa porque lo movieron, pero era la zona donde se vendían los anafres y todo. Ahora está en la 11, pues hasta allá la Pero 22. no tienes que andar brincando por toda la ciudad. Eso Te vas a fíjate una que es muy zona y importante. eso es muy bueno. Cuando la gente dice, oye, ¿dónde puedo encontrar esto en Puebla? A mí que me encanta el centro, yo lo he recorrido caminando muchos años. Tus patitas te lo agradecen. Es Sí, verdad que no porque tengas que andar por es todos lados. un museo, Ajá. es el museo más grande. Fíjate, no por nada, Puebla es patrimonio cultural de la humanidad. Claro. Y es el centro histórico con el mayor número de inmuebles catalogados patrimonio histórico. Son más de 2,000 inmuebles, no quiero errar en el dato, pero deben ser más de 2,000 inmuebles que tiene catalogados como patrimonio. Y luego, pues vivimos en una ciudad que es un museo vivo. Pero aparte de eso, mira, hay muchas cosas que tiene Puebla. Por ejemplo, mucha gente se espanta al hablar de la Inquisición, ¿sí? Uh-huh. Les voy a contar un chisme, nomás no vayan a decir que yo se los dije. ¿Estamos? Cuando fui a Santo Domingo, ¿sí? Uh-huh. Que es precisamente de Fray Julián Garcés, el que soñó que los angelitos bajaban, uh-huh, para trazar una ciudad, etcétera, etcétera. Haz de cuenta que por el lado del atrio, en donde actualmente está el auditorio, del lado de la 4, uh-huh, 4 Oriente. Poniente, cuatro ya poniente. es 4 Poniente. Hagan de cuenta que está la puertita para entrar al teatrito. Es un cuarto largo, lógicamente, de una iglesia, y le pusieron un escenario. A un costado del escenario hay unos escaloncitos y hay una pequeña puerta que te lleva a un pasillo angosto. Y dentro de ese pasillo hay una puerta que es como un arco, ¿sí? Y tiene todos los símbolos de la Inquisición. Uh-huh. ¿Sabías tú que incluso el que hizo la capilla del Rosario, cuando termina de hacer a la Virgen y toda la cosa, al niño Jesús y todo que está en la capilla del Rosario, le pone un letrero que dice, he aquí la que dice ser Madre de Dios? La Inquisición, híjole, le dieron su buena zarandeada para que rectificara, se arrepintiera, como que la que dice. Y luego le cambió el letrero, he aquí a la Madre de Dios. Ya, la llamada Casa de Oro, la octava maravilla del mundo, ¿no? Denominada así por la cantidad de oro que tiene. Mira, cuando fue lo de pandemia, las iglesias salieron muy afectadas. Uh-huh. Entre ellas, pues casi nadie iba a ver la capilla del Rosario. Y de algo se tienen que mantener las iglesias, no se pintan solas, no tienen servicios solas. Y no el mantenimiento de sí. Eso, que vale decirlo, el mantenimiento, además de caro, debe ser mano de obra calificada. Aquí en Puebla, sí. En Puebla están los mejores decoradores, en Cholula, ¿eh? Sí. Los decoradores de Cholula, bueno, hay que recordar, ya nos tocará hablar de la gran Cholula, que es vecina aquí de Puebla, con toda su historia de sus iglesias. Nada más para que se den un quemón todos los que nos están viendo. Aquí en Puebla, todas las casas que son patrimonio cultural de la humanidad, incluyendo iglesias, no por tus ganas de ponerte a pintar la casa la puedes hacer, no por tus ganas de cambiarle la herrería lo puedes hacer. Tienes que pedir permisos al INAH, tienen que venir ingenieros, arquitectos especialistas y sobre todo restauradores de edificios históricos. Uh-huh. Si a ti se te ocurre hacerle algo sin los permisos, que Dios y la Inquisición te agarren confesados, porque te va a ir peor que con la Inquisición. Sin duda alguna. Y bueno, hablando de todos estos temas, fíjate que nos está dando un gran avance, es un banquete al que va a ir a lo largo de todos estos programas de historia, de mitos y de leyendas. La Casa de la Inquisición, nos acabas de platicar, la China Poblana, ahora veía un concierto de este ídolo mexicano Luis Miguel en el Santiago Bernabéu, que abarrotó 2 sold out, y ver la bandera de México y el traje nacional, la China Poblana y el charro de Jalisco. Que ni era china ni era poblana. Pero bueno, vamos a pensar que eso es un más símbolo. adelante. En estos programas, ¿sabes qué es lo sabroso? Que vamos a poder platicar lo que te dicen por las cuestiones de los libros de historia y lo que no te dicen. Te vamos a contar ese chismecito sabroso para que conozcas un poquito de lo rico y maravilloso que son las tradiciones, la gastronomía,
Toda esta ciudad La cultura. completa tiene muchos secretos. Es más, te vamos a decir en dónde están las entradas de los túneles, te vamos a enseñar, bueno, si se puede, vamos a traer algunas fotos o algún videíto en donde puedas ver los respiraderos que hay en las iglesias para que pudiera entrar el oxígeno a los túneles. O sea, vamos a enseñarte algunos lugarcitos secretos en donde hay entrada a los túneles. Y luego, por supuesto, platicando de la historia, en alguno de los capítulos hablaremos de la importancia de Puebla en todos los momentos históricos trascendentes de este país. Dígase la independencia, dígase la intervención norteamericana, la guerra de reforma y por supuesto el culmen, ¿no? La batalla del 5 de mayo, donde se derrotó al ejército más francés, poderoso de la época, que bueno, también los mitos, que ya alguna vez lo platicamos, sí. Con el asunto de que no fueron los Zacapoastlas solamente. Como yo siempre digo, ¿no? ¿Quieres que te cuente lo que te dicen los libros de primaria o te cuento realmente lo que pasó? Porque hay muchos datos que realmente no son tan fieles a lo que realmente pasó en la historia. Por ejemplo, un ejemplo, los chiles en nogada. ¿Sabían que Iturbide no comió los chiles en nogada en Puebla? Está en el banquete de lo que se le dio, pero no aparecen los chiles en nogada y está todo completamente documentado porque incluso apuntaron peso por peso lo que se gastaron en la fiesta de recibimiento para Iturbide y los chiles en nogada no La aparecen. apreciación de la historia ayuda para imaginar las cosas, pero no es precisa. Entonces hay que buscar sabemos que un mito puede estar, es una tradición oral que se va comentando, claro, pero existen muchos documentos ahora en el Archivo General de la Nación, los archivos de la propia Puebla, que es un archivo enorme, donde se puede uno comprobar todo eso que nos cuentan, que es cierto y que no es cierto. En el pasaje del ayuntamiento está lo que es el archivo de la Sí. ciudad de Puebla. Mucha gente pasa por el pasaje del ayuntamiento diario y no pone atención. Ojo, pueden entrar, hay libros que son de la época de la colonia, hay libros que tienen documentos importantísimos y ustedes los pueden abrir. Hagan de cuenta que hay especialistas que llevan sus guantecitos, lógicamente te dan tus guantecitos para que puedas hojear uno que otro libro. Hay algunos libros que ya están tan deteriorados que ellos mismos te los Van abren pasando para que tú puedas ir leyendo lo que dice. Pero hay mucha historia de Puebla que está a la mano de todos. De repente han habido personas que me dicen, oye, a mi hijo le dejaron de tarea esto, pues en lo que los puedo apoyar, los apoyo. Pero váyanse, échense una vuelta. Hay mucha historia en Puebla y está sobre el pasaje del ayuntamiento, del lado de lo que es la galería del municipio. Ahí se encuentra. Fíjate, vivimos cerca de la ciudad más antigua de América, el asentamiento humano más antiguo de América, 3,000 años de estar poblado, que es Cholula. Veía en alguno de los relatos de tus mitos y leyendas hablar de la Malinche. Hay que saber, hablaremos también a detalle de todo eso que se le achaca a la Malinche, que en realidad fue una víctima de la historia. Es que no había México. No había, entonces no la ¿Cómo pueden... le pueden decir que vendió a México si no había México? Y otra cosa, de alguna manera ella estaba con Cortés porque la habían regalado. Era una esclava. Era una esclava, no tenía otra. Era muy inteligente porque hablaba además del maya, el náhuatl que se hablaba en el centro de México y aprendió español. Yo creo Pues, que era la primer políglota. Es la primera mujer, bueno, por lo menos que tenemos registro, la primera mujer que se vuelve políglota, precisamente, pero por conveniencia. Su vida. Por tratar de sobresalir y dejar de ser una esclava, que seamos honestos, en esas épocas la tenían como sirvienta, la tenían como servidora sexual. Claro, o sea, porque la casaron varias veces, la intención era, es muy famoso esta estrategia de llegar a un imperio, dominarlo y embarazar a las mujeres para que las próximas generaciones ya no ataquen a sus invasores. Claro. Eso lo hicieron en Roma, lo han hecho siempre en las guerras. El que invaden, abusan de las mujeres, se embarazan y los hijos ya no pueden atacar en el futuro a sus padres biológicos. Claro. Era muy común hacer eso. Y bueno, llegar aquí a la parte de Cholula con la pirámide, la historia de Malinche, sigo pensando que es injusto el trato a Tlaxcala como traidores, de Malinche como traidora porque no existía México como tal. Bueno, realmente por lo que yo sé, ella es Malintzin. Malinche, no es Malinche. Y Malinche significa el que acompaña a Malintzin. Ujú. Entonces, en este caso, Era Malinche Cortés. era Hernán Cortés. De hecho, el maestro León Portilla en algún documento cita precisamente que decían
le decían Malinche a Hernán Cortés. Exacto. En una de las cartas de relación, Hernán Cortés habla de la grandeza de Cholula y dice, de ahí también el mito de las 365 capillas, que no es cierto, porque no hay tantas, son muchas. Pero la historia en el escrito original dice, y había tantos cues y adoratorios como templos tiene, como días tiene el año. Es que Cholula era como una especie del Vaticano en la época, antes de que llegaran los españoles. Entronizaban a los gobernantes de toda Mesoamérica en Cholula. El cerro hecho a mano, Tlachihuatepec, la gente debe saber que es la pirámide la construcción humana más grande del mundo. En su base. En su base, claro. En su base. No es tan alta como las pirámides egipcias, pero en su base es la más grande. Ya hablaremos, por supuesto, de Cholula y de otras cosas más. Bueno, hemos incluido ahí algunas, a ver qué te parece, para los la gente que nos está viendo y escuchando, los aparecidos de San Pedro. Me quedé pensando en un diálogo antes que tuve contigo, muy ameno, por cierto, de todo lo que representó el actual Museo de San Pedro. ¿Qué cosa? San Pedro Museo de Arte, que todos los poblanos lo conocemos como la Cancha de San Pedro, realmente fue el Hospital Virreinal de San Pedro. En ese lugar por primera vez se hace el mestizaje de la medicina indígena con la medicina que trajeron los europeos. Pero también se tenía la costumbre de que todo lo que eran los conocimientos nada más se transmitían de padres a hijos. Más adelante se vuelve como una especie de escuela de medicina. Pero en el Hospital de San Pedro tenían la costumbre de que todo aquel que moría dentro del hospital era enterrado dentro del mismo. Pero esa es otra historia que más adelante les vamos a contar. Imagínate. Lo que sí les puedo decir, cuando vayan a San Pedro no pisen tan fuerte porque les van a hacer cosquillas en las patas. Los muertos siguen enterrados en los patios. ¿Cuántas iglesias? En cada iglesia habría un cementerio. Era muy común que en la iglesia enterraban a las personas. Los benefactores de la iglesia generalmente pedían ser enterrados en los atrios. En aquellos entonces, cuando ustedes vayan por el centro histórico, en donde vean una iglesia, afuera había un panteón, ¿vale? Haz de cuenta que como los paquetes. Ahora, si te compras un celular, pero te llevas la funda gratis, pero si te compras una tablet también te damos, y así te armaban los paquetes. En aquellos entonces hacía lo mismo las iglesias. Si te entierras en la iglesia por decirte, de Santo Domingo, ¿sí?, te vas derechito al cielo, no vas a pasar por el purgatorio. No, y déjame decirte que era una práctica, se llamaba simonía. La simonía era que te eximían de tus pecados, incluso si tú te dabas una comisión que el llegara a las que diera arcas. más billete. El que tenía más billete le perdonaban los pecados. Por eso, si tú dabas cierta lana, te ibas derechito al cielo. En otra iglesia, si dabas una lanita extra, te daban alitas. En otra iglesia te daban la entrada trato de arcángel. Sí, y con aureolita y toda la cosa. Sí. Puebla fue una de las ciudades que más pestes tuvo en la época de la colonia. Cuando tú veías una señora de esas con sus vestidotes grandotes, la veías parada en algún lugar, quietecita, no la molestes, se está haciendo del baño. La gente se hacía del baño en donde fuera. Bueno, las aguas, cuando te decían aguas, que ahora lo decimos aguas, significaba que por la ventana los orines aventaban la vacinica con todo y troncos. Sí, no, qué horror. Imagínate, vas pasando, bueno, las palomas son de buena suerte, no sé, de un humano o algo así, qué horror. Perdón. Imagínate, dicen en mi pueblo, y si los elefantes volaran. Pero imagínate tú, todo el mundo se hacía del baño en la calle. E incluso el antiguo palacio de gobierno que teníamos no es como el que tenemos ahorita. El que teníamos era solo de 2 pisos. Se quejaban mucho las autoridades porque se metía la gente al patio principal a hacer del baño. Imagínate que no estaba pavimentado, imagínate que no había adoquín o cemento hidráulico como tenemos ahora. Cruzaban ríos Puebla, pero imagínate que todo eso se iba en los ríos ya infectado. Esta peste, hay un dato que tú tienes de 1770 y algo. ¿Cómo se llamó esa? El Matlazagua, el 1735. Pero te termino de decir, imagínate la ciudad sin pavimentar.
que haya caído un aguacero como estaba de lodoso, más se revolvía con las pipis y las popós de los humanos, más la pipí, las popós y todos los animales que habían y luego otra sueltos cosa, como caballos, burros, vacas, etc. Y los cerdos, que era lo que más se comía acá. ¿Cómo dice el poblano? Come 4 cosas. Lo que pasa es que Puebla fue una de las ciudades que hacía los mejores embutidos, e incluso los jamones serranos se mandaban a España de los sabrosos que se hacían. Entonces la mayor parte de Casaguayo se llamaba antiguamente La Marranera. La actual Casa de Gobierno Casaguayo se llamaba, me parece que la Marranera antiguamente. Ese dato no lo tengo. Vamos a investigarlo. Claro. Y luego, efectivamente, con esto de que el poblano comía puerco, cochino, cerdo y marrano, ¿no? 4 cosas, pero estaba implícito Pues para allá voy. Haz de cuenta que todas esas porquerías, porque hasta e incluso se tenía la costumbre que en la esquina que está sobre la Juan de Palafox y Mendoza y la 2, en esa mera esquina del Zócalo, la gente iba a destazar sus marranos, a matarlos, a sus vacas, a sus gallinas y todo, y ahí dejaban el tiradero de tripas, de sangre, de toda la porquería. Llueve, la calle está de bajada para el río de San Francisco, toda esa porquería se la llevaba al río, ¿y de dónde agarraba la gente agüita para hacer su sopita? Sí, claro. Entonces, en 1735 se descubre la enfermedad esta llamada el Matlazáhuatl, que en náhuatl significa red de puntos. Los españoles dijeron, es enfermedad de indios. No, era la viruela. Para 1737 ya había matado al 70% de la población, e incluso los invitó a que busquen en internet, busquen Matlazáhuatl, ¿sí? Hay una pintura, un grabado en carboncillo, en donde está una aparición de la Virgen de Guadalupe, están las autoridades eclesiásticas y los españoles rezándole a la Virgen que se acabe ya esta enfermedad, y se ve atrás la ciudad llena de muertos. Y es que fíjate que le antecedió, cuando llegan los españoles a la antigua Tenochtitlán, hubo una peste similar propiciada por los españoles, se llamó el Gran Cocoletzi. Hay que recordar que Cortés fue derrotado, una vez fue derrotado, lo derrotó Cuitláhuac, pero Cuitláhuac enfermó, él se dio cuenta que sangraban los españoles, que no eran dioses, sí, que podían ser dañados en su físico. Al principio los indígenas pensaron que el caballo y el hombre estaban pegados, solo, entonces, sí. O que era el regreso de Quetzalcóatl, en fin, todo eso que se cuenta. Cuitláhuac, que quiere decir el que canta cerca del agua, qué bonito nombre. Cuitláhuac, el que canta cerca del agua, se dio cuenta que podría herírseles, les derrota, pero era enferma y muere. Por eso le deja el trono a Cuauhtémoc, y Cuauhtémoc es el que entrega el reino formalmente, ¿no? Entonces le antecedieron este tipo de pestes, el Gran Cocoletzi, cocoles rectangulito, ándale así. Entonces salía en el cuerpo y acabó también con una gran parte de la población nativa de Tenochtitlán. Pero obviamente que los conquistadores también es que claro, esta guerra química que trajeron ellos, porque no se bañaban, lo decíamos hace rato, previo, estábamos platicando, para traer a toda esa gente de España, no precisamente llegaron las mejores familias de la península. Claro, ni los hombres más educados. Ni los hombres más educados, en su gran mayoría era gente pues de no muy buenos sentimientos, que estaba dispuesta a todo, a matar incluso por hacerse de dinero. Claro. Fortuna rápida, no era lo que ocurría. Y bueno, esto lo vamos a ir platicando. Hay más datos y más leyendas que vamos a platicar. Yo te preguntaba, la novia del diablo, yo conozco una leyenda de Texutlán, la perra de la sierra, pero tú me dices de otra que esa acá en también Puebla está. Tenemos otra que se llama la mujer de la barranca o la novia del diablo. Antiguamente ahí en lo que es la avenida esta que sube a un costado del puente de Obando. Puente de Obando, que es la 5, ¿no? Ese bulevar, antiguamente ahí se encontraba la barranca del diablo. Cuenta la leyenda que una mujer que se iba a casar en la iglesia del Santo Custodio de Analco, la dejan plantada en el altar porque el novio se le pela con otra, con la Sancha. Ya desde entonces. Pues, oiga usted, la carne es la carne. La carne, sí. Sí. Entonces, imagínate que se le pela con la otra mujer y esta, en su coraje, va a la barranca del diablo y dicen que le vende su alma al diablo para vengarse de todos los hombres infieles que por estas tierras caminan. Hay que decirles que no vayan por Obando. ¿Se han dado cuenta, alguna vez han puesto atención que Analco en las noches se queda
solo. En la mañana está rebosante los fines de semana porque hay Sí, actividad, porque hay tianguis. pero en la noche sí tienes razón. Parece cueva de lobo. Entonces dicen en De hecho, incluso como está en una lomita, Ajá. parecería que no es, no sé, tú volteas al otro hasta la catedral. Mira, por si las diules no vayan. Mejor. En la noche. En la noche. Porque te voy a decir una cosa, también son las tierras del charro negro. Uy, Entonces ya más adelante les platicaremos las leyendas que hay en cada uno de los barrios antiguos de la pues imagínate cuántos barrios antiguos y luego un poco también esa división de la ciudad. Es una ciudad para españoles, Pero pero la mano de obra, pues. No les adelantes, tú ya Sí, les ¿verdad? quieres contar Ya les todo quiero en un contar solo todo. programa. No, Este programa va a durarnos como 4 días. Entonces, sí, pero en San Pedro, los aparecidos en San Pedro es precisamente porque enterraban a todos los muertos en el patio principal. Entonces, pues como te digo, ahorita tú vas a San Pedro, no pisen tan fuerte porque les van a jalar una pata, se los prometo. Déjenme contarles que a mí me tocó una ocasión que una muchacha salió despavorida de uno de los baños porque había una niña que no precisamente era de este mundo. Ay, Dios mío. Entonces, hay cosas hay sabrosas. una leyenda para platicar más adelante. Es, digamos, más contemporánea porque es la época de Maximino Ávila Camacho, la fuente de los muñecos que está en la zona de Xonaca. La historia de este niño que quería mucho era un jovencito que trabajaba en la servidumbre de la casa del Maximino Ávila Camacho, de no tan buena memoria en este estado, porque dicen que mujer que le gustaba, se ha hecho hasta una película. Se ha hecho hasta una película de Arráncame la vida, Ajá. que escribió la poblana Ángeles Mastreta, donde habla de la afición de este hombre por quedarse con las mujeres que les gustaban. Que por cierto, en la casa en donde se hizo ahí sobre la 3 Oriente, en la casa en donde se hizo la filmación de esta película de Arráncame la vida, hay una entrada para túneles. Seguramente. Muchas casas en Puebla tienen túneles, que por cierto también de los túneles de Era Puebla. una manera de escapar. Tenía varias funciones. En época de guerra, por ejemplo, era la manera de que podían escapar las familias, no podían ocultarse del enemigo. Si el tiempo lo permite en los demás programas, por supuesto, porque México con toda su historia, esta gran nación, este país, Puebla, por supuesto, nos interesa sobremanera. Cada región tiene una historia, y si el tiempo lo permite, o algo similar de lo que ocurre en Puebla, en un lugar más pequeño, que es lo que yo tengo un poco de conocimiento también, de Chalchicomula, las casas de las familias adineradas, hay una casa, hay una casa ya que fue propiedad de Joseph Coutolenc. Para que tengan una idea, Joseph Coutolenc llegó a tener más de 90 haciendas en la región oriente de Puebla. Era el hombre más... ¿Todavía vive? No, ya no. Chin, sería su viuda. Sería, sí, imagínate. Llegó la revolución. Ajá. Y tuvieron que vender todas sus propiedades. Bueno, Joseph Coutolenc era compadre de Porfirio Díaz y era el que se quedó con todas las concesiones de los ferrocarriles, los durmientes. O sea, era guapísimo. Era muy bello Joseph Coutolenc. Entonces, en esa región hay muchas leyendas también respecto de los túneles. Hay túneles que conectan a las casas de los adinerados. Sí. Es una estrategia, ¿no? Vamos a platicar también de los túneles en estos programas. Nos dicen que tenemos todavía un poquito más de tiempo. Vamos bien. Oye, cuéntame eso de la Casa de la Magnolia. La Casa de la Magnolia. Fíjate que esta Casa de la Magnolia hay mitos, leyendas. Te voy como tú lo mencionas, cuenta la leyenda que en esta Casa de la Magnolia, que ahora es el Centro Cultural Casa de la Magnolia y en Ciudad Cerdán, está dos historias que dan terror, y de hecho físicamente algunas personas fueron, digamos, víctimas de que las hayan golpeado dos guardias, dos policías. Es más moderna la historia. Vamos a situarnos la independencia de México, la revolución, cerca de la revolución mexicana. Es antigua, cerca de la revolución. Incluso un programa muy famoso que hace, revisa hechos paranormales. La primera tiene que ver con la historia de una niña que la dejaron sus papás guardada en un baúl porque llegaron los revolucionarios a matarlos. Entonces, mi bisabuela estuvo en la revolución, ya les contaré todo lo que me dijo que les hacían a las mujeres. La metieron a la niña porque sabía que les podría pasar. Les dijeron que ayudaran a la causa revolucionaria. Esta casa es hermosa, tiene el centro una magnolia, por supuesto, claro. Y la niña la ocultaron, pero se les olvidó sacarla. Entonces murió ahí, su cuerpo fue encontrado muchísimo después. Entonces, ahí en esa casa hay ese espíritu. Y hay anterior un Aquí en Puebla entonces tenemos muchas casas de la Magnolia, porque
hay varias historias que no son muy viejas, son como de los 80s, 90s, que están bastante tétricas, ¿eh? E incluso aquí en Puebla te vas a encontrar varios edificios que están completamente abandonados, pero porque tuvieron su historia de terror. Y fíjate, esta Casa de la Magnolia está en la contraesquina, allá en el Centro Histórico de Chachicomula, donde vivió, se llama Chachicomula de Sesma, los hermanos Sesma, que ayudaron a la causa independentista. De hecho, Miguel Sesma y Alencastre le dio dinero en oro a José María Morelos, se reunieron ahí en esa casa. Previo, Chachicomula fue fundado en 1560, es una ciudad muy antigua también, 17 de octubre de 1560 para ser preciso. Frente a esta casa está una capilla en honor a San Francisco. Tú sabes las características de las capillas de San Francisco, no son doradas, son muy austeras. Que por cierto, hay una cosa que hay que aclarar. Mucha gente dice, no, es que los españoles se llevaron todo el oro. Entonces, ¿por qué tenemos una capilla del Rosario completamente laminada en oro? Claro. Porque tenemos en la catedral laminado en oro, porque tenemos en San Francisco laminado en oro. Y si me voy iglesia por iglesia, muchas tienen... Las iglesias de Puebla, pero de cada municipio, imagínate que hay más de 350 parroquias en 217 municipios, o sea, hay más iglesias. ¿Estás de acuerdo que si se hubieran llevado todo el oro, no se hubieran dejado de pura piedra las iglesias? Así es. Entonces, pues nos han contado muchas fumadas. Muchas Nosotros nos vamos a encargar en este programa de desmitificar algunas cosas y otras hacerlas unas leyendas amenas tal como tú las has. Es más, para dejarles algo de polémica. Picados. ¿Sabían que Porfirio Díaz fue el héroe de Puebla? Sí. No Ignacio Zaragoza. Totalmente de acuerdo. Porque Ignacio Zaragoza, además de que cuando nació Ignacio Zaragoza, ciertamente ese territorio pertenecía a México todavía, pero nació en Texas. Corpus Christi, Texas. Cerca de Corpus Christi, Texas. Entonces, Ignacio Zaragoza de lejos, pues, comandó un poco de la batalla, daba instrucciones. Pero seamos honestos, Ignacio Zaragoza era liberal, Puebla era conservadora. Claro. Entonces llega Ignacio Zaragoza, sintiéndose acá el mero chicho, pidiéndole a los poblanos comida, armamento, vestimenta y todo para sus soldados, y los poblanos lo mandamos por un cuerno. Aprovechando, y que tú conoces muy bien ese tema, Irma, el corazón que estuvo en la catedral tanto tiempo del presidente más joven de México. ¿Te sabes esa historia? Que es una historia fabulosa. Está su tumba. Hay la tumba de un expresidente que fue borrado de la historia de México. Y que fue uno de los Benito Juárez y fue niño héroe. Sí, y fue está en plena catedral de Puebla. Y ahora, ¿por qué? Solo un adelanto, porque si no les vamos a contar toda la historia. ¿Por qué se lo trajeron para Puebla si estaba enterrado en un panteón en México cerca de Benito Juárez? Porque le pusieron al asesino a unos cuantos metros de él en su tumba. Y entonces la esposa de doña Conchita Lombardo, Concepción Lombardo de Miramón, se lo trajo a enterrar a Puebla. Dijo, ¿cómo es posible que esté cerca de su asesino, no? Es que Juárez, perdónenme ustedes, era un perro del mal. Y también desmitificar esa idea que tiene de que pobrecito, pastorcito. El padre Hidalgo tenía más de 14 chamacos regados por todos lados. Y bueno, otra cosa, le gustaba el buen vino. Hay que recordar que por eso esos fenómenos históricos los tenemos que platicar. Lo que ocurría en esa época, luego de la Ilustración, el siglo de las luces, las ideas revolucionarias. Es que realmente nos han contado cosas bonitas de los héroes. Seamos honestos. Todos los héroes eran humanos. Y se pudieron haber equivocado. Hacían cosas buenas, hacían cosas malas. Hacían tarugadas, hacían tranzas. ¿Sabían ustedes que la mayor parte de los héroes de la independencia le entraron a la independencia porque le debían dinero a la corona? No por buena gente, les surgía deshacerse de ese gobierno, porque si no se iban al bote o terminaban perdiendo sus propiedades. Hay que recordar que la independencia en México son los criollos los que hacen, no son los peninsulares. No. Y ahora, no quieren independizarse de España. No, nunca. Estaban en contra de que Napoleón había tomado a España. El Napoleón III era el que en ese momento Napoleón III había conquistado España. Pepe Botello era el que, y bueno, los mexicanos, o más bien los conspiradores que inició la iglesia, siempre he pensado que la historia de México está bajo de las sotanas. Sí, pero también seamos honestos, ahora sí que nos han querido poner una historia, ¿sí? A modo cómoda también. Yo siempre he dicho que la historia la escriben los vencedores, a su conveniencia.
¿vale? Borran lo que quieren. Pero seamos honestos, todos son humanos. Y decía mi abuela que el que no ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Mucha gente ignora que Hidalgo ya se estaba pasando de la raya. Ya se hacía llamar Su Alteza Serenísima. Prácticamente. Ya quería ser como el nuevo rey. Y finalmente buscamos independizarnos y no tener un imperio, y tuvimos un emperador con Agustín de Iturbide. Luego, y que seamos, Iturbide también fue perseguido por tranza. Y luego, imagínate lo que es la historia, hablando de la condición del humano. ¿Qué ocurrió? ¿Quiénes le fueron a ofrecer el trono a Maximiliano? Un hijo de Morelos. Exacto. Juan Nepomuceno Almonte. Juan Nepomuceno Almonte. Sí. Es algo paradójico. Nadie sabe para quién trabaja. El tema que también lo platicamos y que será parte de uno de los capítulos, el nombre del Paseo Bravo, que no se llama Paseo Bravo por Nicolás Bravo, que tiene una historia muy padre que yo la conozco también. Existe la Casa del Perdón en Palmar de Bravo. Esa Casa del Perdón se denomina así porque en la época de la independencia, Nicolás Bravo le avisan que han asesinado a su padre y él tiene presos cautivos a un cuerpo de los ejército español y los puede fusilar y le dicen échatelos si quieres. Y en realidad la frase de la patria es primero no es la frase de José María Morelos, es de Nicolás Bravo, que dice no. Mira, en esta historia de México estamos pero completamente patas para arriba. Y bueno, ¿por qué es Paseo Bravo? No es por Nicolás Bravo. Pero también quiero comentarte una cosa, eso de que entre el hombre como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, no es de Juárez. Tampoco es de Bueno, se pone bueno el chisme, pero pues ahora sí que tenemos que irnos despidiendo también. Me gustaría que nos platicaras en dónde te podemos encontrar. Claro, bueno, nos pueden encontrar, por supuesto, en nuestras redes sociales, ¿no? Con Víctor Hugo Escobar, creamos contenido digital, pero tenemos un programa que se llama Trasfondo, que pasa en Televín todos los martes a las 8 de la noche. Generamos contenido social, hablamos un poco de historia, invitamos a cronistas, a personajes notables, muchos creadores. Te hago la invitación de una vez ahorita, aquí, ya me estás amenazando. En Ecos de México, mitos y leyendas, para que estés con nosotros en Trasfondo. Yo no me comprometo a ir contigo porque soy malísimo actuando. Bueno. Pero me va a dar mucho gusto ir a ver una de tus representaciones, de estos recorridos que haces, y invitar a la gente, Irma. Claro, muchas gracias. Y pues mi nombre es Irma Sosa, directora de Puebla Legendaria. Hacemos callejoneadas de leyendas en la ciudad de Puebla. Tenemos 17 callejoneadas diferentes. Cumplimos 22 años este año haciendo callejoneadas en Puebla. Vamos a estar ahorita en temporada vacacional todos los días a las 9 de la noche. Entrada a Palacio Municipal, 140 pesos por persona. Los invitamos a visitar www.pueblalegendaria.com. Ahí en donde dice temporada en el menú, denle clic y ahí van a salir todo lo que son las callejoneadas que vamos a tener en estas vacaciones. El teléfono de nuestras oficinas es 2222-650024. Perfecto. Bueno, nos vamos a despedir con esta frase. ¿Qué te parece? Te la escuché y creo que se nos va a quedar. En Puebla nunca te vas a sentir solo. Claro que no. Cada iglesia que ustedes vean en el centro histórico tenía un panteón afuera. Nomás le quitamos las crucecitas. Así que nunca se sientan solos. Siempre habrá un poblano del más allá que los acompañará agarrados de la mano. Muy buenas tardes. Ecos de México. Mitos y leyendas. Con Irma Sosa y Víctor Hugo Escobar.